Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Te voy a dejar un video cortito de átomo de hidrógeno, así que empezamos ahora. Bien. Vamos a hacer primero una solución, te voy a hacer un repaso muy cortito sobre potencial central. Lo más importante es que ahora R dejó de ser, ahora no es la ecuación de Schrödinger, esta es la ecuación de Schrödinger espacial, pero ahora ya no es más en X, ahora es en R es un vector. Podemos expresar ese vector en coordenadas cartesianas o en las coordenadas que nosotros querramos. Como vamos a trabajar con un caso muy específico, que son potenciales centrales, entonces vamos a trabajar hoy con coordenadas esféricas. Este potencial aparentemente parece ser un caso muy limitado, porque por ejemplo en un átomo nosotros tenemos electrones y tenemos un centro de masa que estará muy cerca del núcleo, y las interacciones dejan mucho que, o sea, no tienen nada que ver con un, eh, con un potencial central. Sin embargo, se puede, bueno, no se puede, se hace. La forma de tratar este problema es tomando todas esas interacciones, mirando todas las interacciones que van hacia un único electrón, y se hace una especie de potencial promedio, y eso resulta ser algo central. O sea, no es una mala aproximación hacer eso. Eh, lo, lo que tenemos que hacer entonces es, bueno, este potencial ya no va a ser más un operador en vector R, va a ser un operador en R módulo. Y bueno, ahora hay que tratar este operador, que es la energía cinética, que no va a ser más P cuadrado sobre 2M, esto está al revés, esto sería nabla. Y en coordenadas cartesianas sería px cuadrado sobre 2m, pi cuadrado sobre 2m, pz cuadrado sobre 2m, y en coordenadas esféricas es el laplaciano. Yo te dejé un muy completo resumen sobre cómo pasar de coordenadas cartesianas, esféricas, cómo tratar cada uno de estos operadores, el gradiente, el laplaciano. Así que si no recordás esto, estás invitado a verlo. Y lo más interesante de esto, que también está en el apunte, está cómo se sacan los operadores de momento angular en cuántica, y rápidamente reconocemos todo este término del laplaciano es L cuadrado, o sea que podemos hacer simplemente escribir el hamiltoniano de esta manera, la energía cinética, ¿no? De esta manera, o sea, tenemos una derivada que no es la derivada que teníamos antes, no es derivada segunda, es bastante más complicada, y esto es la parte angular. Entonces, si queremos separar la solución, contener una autofunción de este operador, ya estamos resueltos, ¿no? Y justamente toda la parte angular van a ser las autofunciones del operador L cuadrado. Las autofunciones del operador L cuadrado son los armónicos esféricos. Si vos aplicás L cuadrado a un armónico esférico, te va a sacar h barra cuadrado L por L más 1, y si aplicás LZ, te va a sacar h barra por M, por el armónico esférico. O sea, estas son autofunciones de momento angular, están muy estudiadas, esta es la definición. Esta definición es para m mayor que 0, y si m es menor que 0, tenés que hacer el conjugado y multiplicar por menos 1 a la m. Lo más, no te olvides que son ortonormales, y cuando haces el chequeo de ortonormalidad, no te olvides de tomar el elemento de ángulo correcto, o sea, no tomar de teta y de phi, sino de teta seno de teta, porque si no, no te va a dar, por supuesto. Y esto es ortogonal tanto en el número cuántico orbital como en el azimutal, como en L como en L. ¿Está? Bien. Estas definiciones no me gustan, yo te di una lista mejor, me gusta más esa definición de armónicos esféricos, y lo importante es ver más o menos esto, ¿no? Este gráfico es
esto sería L igual a 0, o sea, este es el Y00, este es el Y10, 11, 1 menos 1, 20, 21, 22, 2 menos 1, 2 menos 2, 30, 31, etc. Y lo que está dibujado acá es la densidad, o sea, el armónico esférico al cuadrado, pero en una esfera unitaria. O sea, vos tirás acá, en una esfera unitaria, tirás vectores hacia todos lados, a todas las direcciones, y dibujás cuál es la probabilidad. El Y00 es una constante, es 1 sobre raíz de 4pi, o sea, es constante, no tiene ningún valor. Pero acá lo que vemos son superficies nodales, o sea, vemos que el rojo sería positivo, si bien esto es todo positivo porque es una densidad, pero esto sería acá, acá el Spherical Harmonics es positivo y acá es negativo. Acá es positivo, acá es negativo, ¿no? Y esta sería la forma, pero ojo, no te confundas, después a esta cosa angular la tenemos que multiplicar por la parte radial, porque esto es en un radio único, ¿no? Esto es en radio 1, pero después tenemos que combinarlo con lo que pasa dentro de la parte radial. Por ejemplo, la 1S era una función, o sea, me voy adelantando a lo que vamos a ver, ¿no? Pero la 1S era una función que radialmente era una cosa así, ¿correcto? Entonces esto va a ser esto y esto en angular, ¿no? O sea que va a ser algo que va a tener una forma, va a ser una esfera que va a tener, qué sé yo, acá va a tener su máxima probabilidad, acá va a tener menos probabilidad, va a ir decayendo, acá va a ser muy chiquita, o sea que hay que dibujar puntos, ¿no? Es muy difícil de ver eso, ¿no? Es muy difícil de ver una parte radial y una parte angular al mismo tiempo. Pero bueno, hay que tener esa imaginación. Hay gente que lo hizo, ¿eh? En algunos libros lo van a poder encontrar eso. Bueno, hay una cuestión muy importante de paridad. Es importante saber qué es lo que va a pasar con una función cuando a mí se me ocurra llamar a todo lo que llamo R, llamarlo a menos R, ¿no? O sea, en lugar de tener este vector, lo tengo allá, lo invierto. O sea, mi vector sería, en vez de mirar hacia allá, mira hacia acá abajo. Y cuando hago eso, es esta transformación, ¿no? O sea, es que X pasa a menos X, Y va a menos Y, Z a menos Z, ¿no? Que es lo mismo que decir que R pasa a R, porque el módulo no cambia, pero los ángulos tienen esta transformación. ¿Por qué es importante eso? Bueno, porque cuando yo calcule un valor medio, o cuando calcule alguna cosa así general, va a tener que haber una invariancia ante esa rotación, ante esa paridad, porque es algo, yo podría definir los ejes como quiero. Sin embargo, los spherical harmonics, una vez que yo tengo este eje definido de esta manera, y tienen este comportamiento, o sea, hay algunos armónicos esféricos que no les afecta que yo cambie R con menos R, pero hay otros que sí, ¿no? Entonces, la ley, digamos, es esta. Esto lo pueden comprobar, ¿no? O sea, pueden agarrar un spherical harmonic, hacer este cambio y van a comprobar eso. Bien, una vez terminada la solución angular, ya está, o sea, el tema de los armónicos esféricos te permite que terminaste con esa parte. O sea, así como cuando empezamos la ecuación de Schrödinger, dijimos, resolvemos el tiempo y listo. Bueno, acá ya está. Ya la parte angular está resuelta. Listo. Entonces, lo que te queda ahora es la parte radial. Esta sería la ecuación de Schrödinger radial, donde, por supuesto que en la parte angular ya reemplazamos, ponemos los armónicos esféricos, y cuando hacemos eso, simplemente acá nos queda h barra cuadrado L por L más 1. Porque h barra cuadrado aplicado a L por L más 1 nos saca, o sea, L cuadrado aplicado al spherical harmonic nos saca esto. Y de esa manera, simplemente como tenemos la energía de un lado y esto del otro, nos sacamos los armónicos esféricos y se terminó. Nos quedó, sí, una ecuación radial, puramente radial, unidimensional. La única desventaja es que no, o sea, podemos resolver esto.
podemos hacerlo con métodos numéricos o bueno, como quieran, ¿no? Hay algunos potenciales que tienen solución analítica. Pero la forma esta no me gusta del todo, porque dedicamos un tiempo para resolver Schrödinger unidimensional, y podemos convertir a esto en una ecuación muy parecida a la anterior. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hay que hacer esta transformación. Introducir esta función que se llama función radial reducida, que a veces se pone con una letra U minúscula, a veces se pone con una P mayúscula. Yo te voy a poner las dos para que te vayas acostumbrando y las vayas viendo. Y un ejercicio que te recomiendo hacer es, hacer este reemplazo, y en lugar de calcular esta derivada operando sobre R, hacésela a U R sobre R. Y vas a ver, o sea, tenés que derivar, hay que derivar una división, después a esa división la multiplicás por R cuadrado, y la volvés a derivar, y la volvés... O sea, es un poquito larga, pero te da esto. ¿Y qué tiene de bueno esto? Bueno, esto lo que tiene de bueno que si yo ahora escribo la ecuación de Schrödinger, HR igual a R, reemplazo acá, en vez de poner R, pongo UR sobre R, y esto me queda 1 sobre R por la derivada segunda, y acá me queda UR sobre R, y acá me queda UR sobre R. O sea, todo eso ahora yo lo multiplico por R, me queda esta ecuación. Y esta ecuación sí es muy interesante, esta es muy linda. ¿Por qué? Porque ya la sabes hacer. Vos sabés hacer derivada segunda por potencial igual a energía. O sea, esta es la forma que tiene la ecuación de Schrödinger unidimensional. Entonces, haciendo esto, lograste convertir la ecuación de Schrödinger radial en una ecuación que tiene esta forma, acá, y acá, bueno, acá pongo primero el índice n. ¿Por qué? Porque no necesariamente va a haber una única solución. Nosotros ya hemos visto que la ecuación de Schrödinger unidimensional nos saca muchas soluciones, o sea, tenemos n y n, pero también le agrego ahora una L, porque ahora ya son muchas ecuaciones de Schrödinger. O sea, cada vez que cambio la L me va a cambiar el potencial, y al cambiarme el potencial, o sea, este potencial efectivo, ¿no? Entonces me van a aparecer muchas soluciones. ¿Por qué no pongo L acá? Bueno, porque los potenciales centrales justamente tienen esa característica, que la energía es independiente. Lo vamos a ver en particular con el átomo de hidrógeno. Bueno, no quiero decir eso de que es general. En el átomo de hidrógeno no depende de él, entonces acá no le pongo él. Bien. Conclusión, esta es la ecuación de Schrödinger, radial, y lo que hacemos es tomar todo esto y escribirlo como un potencial efectivo. Y de esta manera es una ecuación radial, absolutamente conocida. Es más, vos tenés un programa que yo te dejé, que vos podés poner acá cualquier potencial que quieras y vas a resolver este problema. Algo muy importante, cuando hagas la normalización de la función de onda, hay que hacer la normalización, son 3 integrales que hay que hacer. Hay que hacer la integral radial, la integral en teta, la integral en phi. No te olvides de poner el seno, y no te olvides de poner acá r cuadrado de r, ¿no? Porque el elemento de volumen en esféricas es r cuadrado, seno de teta, dr de teta de phi. Esto lo que me está mostrando es que cuando yo tenga la función radial, no voy a tener en la función radial una imagen de cuánto vale la densidad de probabilidad. Porque tengo aparte este elemento r cuadrado. Entonces, yo voy a ver una función, cuando yo veía una función unidimensional, bueno, donde yo veía que la función era grande, muy positiva, muy negativa, decía, ahí hay mucha probabilidad, porque elevo eso al cuadrado y me da mucha probabilidad. Acá no es así, porque acá aparte voy a tener que multiplicar por r cuadrado. Entonces, mentalmente no me está diciendo dónde hay mucha probabilidad.
Por ejemplo, yo tengo una función que es así. Tengo una función que es así, ¿no? Suponete que esto fuera R. ¿Y dónde está la mayor probabilidad? Y vos vas a decir, y la mayor probabilidad está por acá. Pero resulta que cuando vos multiplicás eso por R, a vos te va a dar una cosa que es así. ¿Está? Entonces la mayor probabilidad está acá, no acá. O sea que no, esto no me da una imagen precisa de dónde está la probabilidad. ¿Está? Entonces lo que veo también es que al hacer esta función reducida, al plantear la solución de esta manera, o sea que R sea P sobre R, y de esta manera, cuando yo haga esta integral, lo que voy a ver es que esto R cuadrado se me va con R cuadrado y que la normalización o la densidad de probabilidad es directamente esta función al cuadrado. O sea que la P sí me da la representación de dónde está la mayor probabilidad o menor probabilidad. O sea, con ver una imagen de P, yo ya puedo ver dónde es más probable, o sea, dónde tiene más probabilidad de partir. Bien, ahora sí pasamos al hidrógeno. En el hidrógeno lo único que tengo que hacer es tomar acá este potencial y poner menos Z sobre R. Eso sería el potencial hidrogénico. Y lo más importante que yo tengo que recordar es que Bohr vio las soluciones correctas. No quiere decir que Bohr esté bien, pero Bohr sí da el espectro correcto. O sea, Bohr reproduce las energías del hidrógeno. Por lo tanto, siempre tengo que tener presente a Bohr, siempre tengo que tener presente los radios de Bohr, las velocidades, sobre todo las energías, ¿no? Las energías es lo más importante. Entonces tengo que saber que la energía del átomo de hidrógeno es menos un medio z cuadrado sobre n cuadrado. Eso lo tengo que saber, me lo tengo que acordar. Tenés que acordarte, si no te lo acordás de memoria, acordate cómo se deduce, o sea, acordate cómo se hace Bohr. Qué fuerza tenés que equiparar con cuál y cómo se hace la deducción, pero si lo necesitas, hacerlo rápido. Y lo otro es bueno, el radio. Hemos visto que cuanto mayor es la carga, es menor el radio, porque tiene que girar a una carga rápida, hay mayor atracción, entonces va a girar más rápido, pero el radio va a ser menor. O sea que el radio va como el radio de Bohr a 0 por n cuadrado sobre z. Y bueno, y también te tienes que acordar cómo va la velocidad, o sea, esas cosas tenés que acordarte. La solución de la ecuación es un tanto complicada. El método para hacerlo es, vos fijás la condición asintótica a grandes distancias, fijás la condición asintótica cerca del origen, y después pones un polinomio en el medio, y empezás a resolver la ecuación de Schrödinger, y te fijas que término a término, o sea, ese polinomio va a tener un montón de... Si vos expandís ese polinomio, bueno, entonces vas a encontrar unas ecuaciones de iterativas, ¿no? O sea, recursivas, de cuánto vale AN más 2 en función de AN y de AN más 1. Y eso, los matemáticos reconocen polinomios que tienen ese tipo de propiedades. Entonces, la solución del átomo de hidrógeno es esta, los polinomios que tienen las propiedades esas de recursión son los polinomios de Laguerre. Ahora, tened cuidado con esta forma, porque por ejemplo en matemática no es totalmente compatible con esta normalización. O sea, siempre chequea de que las funciones estén bien normalizadas. Y no lo chequees con el 1, 0. Chequealo con un n distinto de 0 y con un l distinto de 0. Para asegurarte que esto esté bien. Una forma de evadir la normalización de los polinomios de Laguerre que tiene matemática es
reemplazando, en vez de polinomios de Laguerre, poner funciones hipergeométricas. La 1F1, o sea, la solución escrita de esta manera, es una solución que te va a andar en matemática, en Python, en todos lados. Y alguien también me preguntó el otro día cómo hacer el continuo del hidrógeno. Bueno, también va a tener una forma similar, no va a tener acá ρ. Bueno, lo que vamos a reemplazar, ¿te acuerdas que nosotros reemplazábamos K por I capa para pasar del continuo a los ligados? Bueno, acá va a ser justamente lo mismo, vas a pasar a IK, o sea, a menos IK, y acá vas a tener que poner donde dice ρ, vas a poner justamente algo imaginario. Es más complejo, pero se tiene la misma forma. Estas son las soluciones radiales. Ojo, son las soluciones radiales de R, no son las soluciones radiales reducidas. Por eso acá es simplemente una exponencial. Si queremos la R, tenemos que multiplicar, si queremos la P o la U, tenemos que multiplicar a esto por R y nos va a quedar R por E a la menos R. Lo que vimos, tenemos ahí un notebook de Python, donde vos podés tocar todo lo que quieras. Lo que estamos viendo acá es qué pasaría, por ejemplo, con L igual a 0. Con L igual a 0 tenemos estos estados ligados. ¿Y por qué sabemos estas energías? Y porque conocemos el espectro del... O sea, si lo resolvés te van a dar estas energías, por supuesto. Pero nosotros ya sabemos dónde nos va a dar la solución. Nos va a dar la solución acá porque este es el espectro del hidrógeno. Es menos un medio dividido 2 al cuadrado, menos un medio dividido 3 al cuadrado, menos un medio dividido n al cuadrado, y acá el límite va a ser menos un medio dividido infinito al cuadrado. O sea, vamos a tener infinitas soluciones ligadas. ¿Y cómo van a ser esas soluciones? Bueno, la 1S va a tener esta forma. ¿Por qué? Porque acá en el origen vale 0, acá hay un punto de inflexión, no tiene nodos, entonces va a ser una cosa así, y acá va a cambiar, esto va a caer así exponencial. ¿Cómo va a ser esta función? Bueno, esta función va a tener, tiene acá el punto de inflexión, y va a tener un nodo. Entonces va a ser una función que va a salir así, va a ser así, acá va a cambiar la concavidad, y va a decaer exponencial. ¿Tá? Y bueno, todo eso lo hicimos. Ahora, ¿qué pasa cuando L vale 1, por ejemplo? Cuando L vale 1 tenemos el coulombiano, tenemos L por L más 1 sobre R cuadrado, o sea, bueno, acá no es necesariamente esto, es 2 sobre R cuadrado, no, perdón, dividido 2, es 1 sobre R cuadrado, tenemos entonces este potencial repulsivo, y bueno, y el B efectivo va a ser la suma de estos dos. Para R's muy chicos, esto es dominante, porque esto tiene R cuadrado en el denominador, en cambio esto tiene R, o sea que se va a pegar a la roja. Para R grande se va a pegar a esta, porque este decae muy rápido, no va a ser un potencial de esta manera. Ese potencial también tiene estados ligados. ¿Y dónde los va a tener? En el mismo lugar donde nos dice el hidrógeno, ¿no? O sea, ya sabemos las soluciones de hidrógeno. Las soluciones de hidrógeno no dependen de L, están degeneradas en L. Así que lo único que la solución que teníamos para el orbital n igual a 1, que era menos 0,5, acá no la podemos tener. Acá recién vamos a tener a partir de menos 1 medio dividido 4, o sea, menos 1 octavo, menos 0,125, que estará por acá. Acá va a estar el primer estado ligado. ¿Y cómo va a ser ese estado ligado? Bueno, ese estado ligado no va a tener nodos, no va a tener, acá va a tener el primer estado ligado, como dije, entonces va a ser un estado que es así, y va a decaer acá. Lo único importante es que acá hay una repulsión. Entonces, y también va a estar más corrido,
porque acá va a estar la mayor atracción, ¿no? Entonces va a tener un máximo más para este lado. Y de la misma manera, a medida que ponemos L igual a 2, L igual a 3, L igual a 4, lo que vemos es que la repulsión cada vez es mayor y cada vez me va tirando las soluciones más hacia afuera, ¿no? Me las está alejando del núcleo. Las únicas funciones que pueden estar cerca del núcleo son las N igual a 0. Acá tenemos un ejemplo. Los primeros estados más importantes son estos, que son los estados fundamentales, de L igual a 0, L igual a 1, L igual a 2, y como vemos acá, este estado, el máximo lo va a tener en 1, el máximo lo va a tener en 4, el máximo lo va a tener en 9, y eso es, en cierta medida, más o menos lo que decía Bohr. O sea, Bohr decía, no es que el máximo está acá, Bohr decía que el electrón está acá, ¿no? Era un punto que estaba girando con este radio, era un punto que estaba girando con este radio. Bueno, no es un punto, tiene una distribución, pero sí, el máximo coincide exactamente con lo que dice. ¿Qué pasa cuando ahora miramos los estados excitados? Bueno, esto sería el 2S, esto sería el 3P, después vendría el 4D, ¿no? Estos son los estados que tienen un nodo, después vienen los que tienen dos nodos, etc. Cuando calculemos valores medios, es importante tener en cuenta que, bueno, esto por ejemplo es el valor medio de R, no el valor medio del vector R. Si yo quiero solamente el valor medio de R, pongo solamente el operador R, ¿no? Y como R es solamente radial, lo único que me va a afectar acá es a la parte radial. La parte angular va a seguir siendo Acá me olvidé de poner el armónico esférico. Pero bueno, esto está normalizado. Y lo que me queda acá es R, pero como me queda el R cuadrado de R, me queda R cubo. Para el caso general, si ponemos acá NLM, podemos demostrar que este valor medio me va a dar esto. Y algo muy interesante, 1 sobre R, el valor medio, me da lo que me predice exactamente Bohr. El valor medio de R no es exactamente lo que me predice Bohr, Bohr me predice esto, pero en la cuántica los distintos L's le están agregando esto, que tiene que ver con lo que ustedes ven acá, ¿no? O sea, el L va influyendo en la posición relativa de los valores medios. Un caso particular de las soluciones que vimos son los que se llaman estados resonantes, que son los estados fundamentales de cada uno de los potenciales. O sea, para el potencial L igual a 0, el estado fundamental es el 1S, para L igual a 1 es el 2P, para L igual a 2 es el 3D, 4F, 5G, etc. Y tienen esta particularidad, no tienen nodos, y son los estados que me van a dar los mayores valores de transiciones, ¿no? O sea, si yo voy a hacer una transición entre el 1S y cualquier otro orbital, y bueno, donde más overlap voy a tener es con el 2P. Cualquier otro orbital va a oscilar o va a estar lejos. Por ejemplo, acá tengo mucho más solapamiento con el 2P que con el 3D. ¿No? Y si pongo el 4F, y bueno, el 4F va a ser grande cuando el 1S ya murió. Por otro lado, el 2P con el 3D tiene mucho solapamiento, el 3D con el 4F va a tener mucho solapamiento, ¿no? O sea, esos son los estados que van a producir resonancias, que mayor probabilidad de transición. Y estos son los estados resonantes. Se puede mostrar, esta es la forma general que tienen, ¿no? O sea, siempre tenemos que tener L igual a N menos 1, ¿no? Porque, por ejemplo, acá es 1, 0, 2, 1, 3, 2, acá va a ser N, N menos 1, y siempre pueden ver que la forma va a ser R a la N menos 1 por este exponencial. Ven que acá tiene una N. Y esto está mal.
porque esto está mal. Esto es R, no. Esto es R, no U. Bueno, lo voy a revisar. Bien, acá tenemos el ejercicio que hiciste en clase, que lo voy a poner para entregarlo. Tenemos estos dos ejercicios. Y bueno, finalmente acá hay un ejercicio de combinaciones lineales, de soluciones. Por ejemplo, tenemos este estado. Queremos saber probabilidades. Bueno, lo primero que hay que hacer es normalizarlo, porque si no, no podemos hablar de probabilidades. Y cuando normalizás, vas a tener, acá tenés 3 términos, lo vas a tener que conjugar y multiplicar por otros 3 términos e integrar todo, vas a tener 9 integrales, de las cuales solamente te van a sobrevivir las integrales que son esto al cuadrado, esto al cuadrado, esto al cuadrado, o sea, esto conjugado por esto conjugado por eso. ¿Por qué? Porque son ortogonales, y es más, son ortonormales, por eso acá te va a dar 1, quiere decir que esta te va a dar, esta te va a dar 1, esta 1, 1, 1, vas a tener 3, quiere decir que A es 1 sobre raíz de 3. Entonces ahora si te preguntan qué valores pueden medirse, por ejemplo de energía, y de energía acá dice n igual a 2, acá dice n igual a 2, y acá dice n igual a 1, o sea que solamente vas a poder medir con, para n igual a 2, la energía es menos un medio por un cuarto, o sea, menos un octavo, o sea, 3 cuartos, 3,4 electronvolt, y la probabilidad es un tercio de acá y un tercio de acá. Este estado vas a poder medir, otro valor que vas a poder medir es n igual a 1, o sea, menos 13,6, la probabilidad va a ser un tercio. El valor medio va a ser 2 tercios por 3,4 más un tercio por 13,6. Y con eso vas a calcular el valor medio de la energía, este estado tiene un valor medio. Y lo mismo ocurre con n. ¿Cuáles son los valores que vas a poder medir? Y vas a poder medir 1, 1 y 0. Si medís 1, esto es 1 por 2 es 2, o sea, 2 h barra, y la probabilidad es un tercio de acá y un tercio de acá. Y si medís 0, vas a medir 0 por 0 más 1, te da 0 por un tercio. También puedes calcular el valor medio de L cuadrado. El valor medio de cuadrado va a ser 2h barra cuadrado por 2 tercios más 0 por un tercio. O sea, 2h barra, 2 tercios h barra cuadrado. Y los valores que podés medir de LZ son 0, menos 1 y 0. El 0 lo vas a medir con probabilidad un tercio y un tercio, o sea, 2 tercios. Y el menos 1 lo vas a medir con probabilidad un tercio, o sea que el valor medio de LZ va a ser menos h barra sobre 3. Finalmente, ¿cómo se escribe esta función en el tiempo? Esto sería la función inicial. Bueno, en el tiempo esta función se escribe cada uno de estos términos, hay que agregarle esta rotación, y cada uno con la frecuencia que corresponde a su propia energía. Como estos dos tienen la misma energía, porque n vale 2, los dos van a rotar con la misma energía de 2. En cambio este va a rotar con 1. Bien, eso es todo. Con esto me despido y nos vemos en la próxima clase.